Recapitulando rápidamente, estamos en el tema de las funciones del Espíritu. Hoy vamos a ver la parte número 3 de 3. Ya ahora sí vamos a concluir, si el Señor nos lo permite. Y haciendo una recapitulación súper rápido para aquellos que no han tenido la oportunidad de venir, hemos estado viendo las funciones del Espíritu, que son 3. ¿Ok? La primera es la intuición, la segunda es la comunión y la tercera es la conciencia. Exactamente, la conciencia. También estuvimos viendo la primera clase que el templo en Jerusalén, con sus 3 cámaras, son figura de nuestro ser, de las dimensiones de nuestro ser, ¿no? Teniendo el atrio como figura de nuestro cuerpo físico, después tenemos el lugar santo como figura del alma, exactamente, y más al interior, hasta el centro, esa parte donde conectamos con la presencia de Dios, es el lugar santísimo, que es figura de nuestro espíritu. Y como en el espíritu está el núcleo de todo, amados, es lo que más nos interesa estudiar. ¿Ok? Como cristianos, el conocimiento que más deberíamos de anhelar es el conocimiento acerca del espíritu. Obviamente no tiene nada de malo, amados, que usted estudie alguna otra cosa, alguna otra ciencia, que le guste la física, le guste la informática, algún arte, etcétera. No tiene nada de malo, pero cuando nos damos cuenta de que en el espíritu ocurre todos los sucesos importantes eternos, entonces yo pienso que lógicamente nuestra mente debería de ser atraída por esos lazos de amor para conocer las profundidades del espíritu, que es ahí, en esa cámara, en el lugar santísimo de nuestro ser, donde nos conectamos con Dios. ¿Ok? Entonces, vimos que la intuición es un órgano muy parecido al alma. ¿Por qué? Porque también tiene emociones y pensamientos. Sin embargo, a través de la intuición, nosotros diferenciamos la intuición del alma. ¿Por qué? Porque el alma responde a estímulos externos. ¿Ok? Todo lo que viene, que una persona te hizo, que aquel te dijo, que etcétera, todo eso que pasa en tu exterior se siente y se piensa, ¿no? Con el alma. Sin embargo, la intuición, como es algo espiritual, viene completamente de nuestro ser. Si el Espíritu Santo te quiere comunicar algo, lo va a hacer a través de tu intuición y vas a saber que no viene del alma, porque es un pensamiento muy profundo que viene desde adentro de tu ser, que nadie más lo generó más que Dios. Es un sentir que Él te pone. Por ejemplo, una carga, digamos, una carga por un hermano que tienes que, no sé, le sucedió algo y a lo mejor ni te enteras, ni sabes, a lo mejor ni nadie te marcó que estaba en necesidad y el Espíritu de repente te dice: hey, ese hermano que tienes necesita oración o acaba de pasar por esto, y llegas y a la torre, ¿no? Te das cuenta de que hubiera pasado si no hubiera venido. O sea, cosas así, hay pensamientos que muchas veces no los entiendes lógicamente. Muchas veces Dios te llama a hacer cosas que si le cuentas a otra persona te va a decir: estás pirata. Pero que el Señor te dice: hazlos, y cuando los haces es muy efectivo, es más efectivo que cualquier otro método humano que pudieras haber hecho, ¿no? Dimos el ejemplo de Jericó, ¿se acuerdan? De que las murallas de Jericó, o sea, no tiene nada de lógica que estés dando vueltas a una ciudad para que se caigan las murallas, no tiene nada que ver. O sea, en términos humanos hubieran conseguido un chorro de marros y no sé, ¿no? De alguna manera para agarrar aguamazo a la torre hasta que se cayera. Pero espiritualmente eso es diferente. ¿Okay? Después estuvimos viendo la comunión y comparé estos órganos, amados, como un dispositivo electrónico informático, ¿no? Y dijimos que a través de la intuición es como si fuera un puerto de entrada, ¿no? De entrada de información. Por ejemplo, cuando estás en la computadora le metes una memoria. Eso es un puerto de entrada que le estás metiendo a la computadora. Pero sin embargo, a lo mejor quieres escuchar una música que tienes en el USB, ¿y qué haces? Le conectas unos audífonos o unas bocinas. Y ese puerto es puerto de salida porque está saliendo información, ¿sí? Entonces, así igual como en las computadoras, también en nuestro espíritu también tenemos entrada y salida de información. La entrada es la intuición. Entra la voz de Dios por nuestra intuición, pero nosotros nos comunicamos con Dios. O sea, externamos lo que hay en nuestro espíritu a través de la comunión. ¿Ok?
ese es el órgano número 2, que es el que estuvimos viendo el domingo pasado, no sé si lo recuerdan, ¿no? Y ahora vamos a ver el tercero, amados. El tercero dijimos que es la conciencia, así es. Vamos a estar viendo la conciencia ahora, amados, y espero que esta palabra sea lo más edificante posible. Abra su espíritu, abra su mente y estemos atentos a la palabra de Dios. Bien, entonces la conciencia, amados, es un órgano por el cual conocemos qué está bien y qué está mal. ¿Ok? Eso yo creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver un poquito de espiritualmente qué significa esto. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amados, antes de venir a Cristo, teníamos una cierta razón moral. O sea, como que nuestra mente medio nos decía, esto está bien y esto está mal. Sin embargo, esa conciencia es una conciencia muerta, porque muerte significa separación, o sea, es una conciencia separada de Dios y necesita ser vivificada. Para que una persona sea libre, tiene que conocer ¿qué? Tiene que conocer la verdad, ¿no? Y la verdad es Jesús. Entonces, antes de venir a Cristo, se nos presentan un buffet, un menú de opciones, ¿no? De diferentes filosofías, doctrinas, religiones, dioses, maneras de pensar, ¿ok? De hecho, hasta las hemos estado estudiando ahí con los morros, vimos unos talleres de apologética y estuvimos viendo un montón de cosas, ¿no? Porque me gusta que estemos informados de qué doctrinas no son bíblicas, ¿no? De que de repente se presenta de que un tema medio budista, medio universalista, y ya saben que es muy sencillo cuando somos ignorantes que se nos presenten estas doctrinas que medio se parecen pero no son, ¿no? Bien, entonces a través de la conciencia, amados, nosotros nos santificamos. Si no hubiera conciencia, no hubiera camino a la santificación, porque santificación es separarse. ¿De qué? De la maldad para vivir en una dimensión donde Dios habita. Es decir, yo me separo de todo lo que no tenga que ver con Dios o de todo lo que no le agrade a Dios para ser santo. Eso es ser santo, amados. Santo significa separado. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos a Génesis 2:17. Desde el inicio, amados. Génesis 2, el segundo capítulo de la Biblia. Y esto sucedió desde el inicio, amados. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando el hombre come de este fruto, sucede un fenómeno medio extraño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dijimos que tenemos 3 órganos en el espíritu, ¿no? Cuando el hombre come de este fruto, amados, pierde 2 órganos, o se mueren, pues se adormecen 2 órganos, se desactivan, que es la intuición y la comunión. Porque si ustedes se acuerdan, dice la palabra en el Génesis, que Dios estaba ahí en el huerto y el hombre podía comunicarse con él como estamos hablando usted y yo. ¿Okay? Entonces teníamos una intuición y una comunión así palpable, directa. O sea, éramos casi que mitad espíritu, mitad carne, amados. ¿Okay? Éramos seres muy, muy espirituales. Entonces, en el momento que nosotros pecamos, eso se muere. Sin embargo, como ese árbol era de ciencia del bien y del mal, o sea, de conciencia en otras palabras, ese órgano se mantuvo activo, ¿sí? Pero desde una posición caída más. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? A partir de ahí, el ser humano se creó su propia conciencia. O sea, su propio concepto de lo que es bien y de lo que está mal. Y de ahí, a partir de ahí, empiezan todas las broncas. Todos los problemas empiezan nomás porque se nos ocurrió decir, yo sé más que Dios, o yo soy mi propio Dios. Y de hecho, un dato curioso
es que si usted se mete a Wikipedia y estudia lo más básico del satanismo, amados, de la doctrina satánica, esta doctrina dice que usted puede ser su propio Dios, ¿ok? De hecho, no dice que usted tiene que adorar al diablo o cosas por el estilo. Su doctrina principal, así como nuestro centro es Cristo, en el satanismo el centro es uno mismo, ¿ok? No es Lucifer, es uno mismo. Entonces toda su doctrina gira en que tú eres tu propio Dios y después de la muerte no hay nada. Todo está aquí, todo radica en este mundo. Ya mueres y desapareces. Así que no tienes que rendirle cuentas a nadie, puedes hacer lo que se te dé la gana. Y su filosofía es el hedonismo, que el hedonismo es que el placer es lo máximo. La máxima de la vida es el placer. Eso es la filosofía hedonista, ¿ok? Y les pregunto, ¿sí o no vivimos en una sociedad hedonista? ¿Ok? Y pues yo pienso que precisamente en esta temporada del año donde estamos es donde más nos damos cuenta de lo torcidos que estamos, ¿no? Sí. Porque estamos en unas fechas, en un fin de semana donde se celebra algo tan santo como la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Y parece ser que la gente lo agarra literalmente al revés, ¿no? O sea, para deschongarse lo más que se pueda, para amanecerse y hacer todo el destrampe que van a hacer en el año, lo acumulan ahora, ¿no? Y todo eso, amado, viene hay una palabra bifurcación. Una bifurcación, amados, es cuando tenemos un quiebre pequeño, ¿sí? Supongamos que tenemos una pieza unida así. Esto se ve mucho en los dentistas. Los dentistas, cuando te haces cuando te quebras tantito el diente, le llaman bifurcación. Y saben los dentistas que si no te lo tratas rápido, al rato vas a tener un dolorón de miedo, porque esa bifurcación se va extendiendo hasta que te llegue a la raíz y cállate los pies, ¿no? Es un dolorón bien pasado de lanza. Entonces, es lo mismo que pasó en el huerto del Edén, amados. Esa pequeña bifurcación que el diablo logró meter con su lengua bífida en el corazón del hombre, hasta ahorita, miren dónde andamos. Es una nada, es una cosita. Lo que el diablo varió, la orden de Dios a la versión que el diablo le dio a Eva. Por eso, amados, es que tenemos que estar viviendo con la guardia alta, espiritualmente hablando. Porque no nos damos cuenta, o sea, si no estamos en la brecha, amados, si no estamos en un estado de guerra, de entender por lo menos en un estado de mental de que estamos en guerra espiritual continua. No, pues amados, o sea, imagínense que usted esté durmiendo y llega el diablo y pues, te da un hachazo y ni cuenta te diste. Por eso por lo menos tenemos que estar en un estado. O sea, no le digo que usted se levante y ya se ponga acá, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que con guerra espiritual, eso es algo continuo que no perdona, amados. ¿Sí? Porque usted sabe que nuestro enemigo es espiritual. Y como es espiritual, no se cansa. No se cansa, no necesita dormir, no se enfada. O sea, está ahí constante, tras, no se va a enfadar. Entonces nosotros por eso tenemos que estar siempre con la guardia alta, porque no sabemos cuándo va a ser una pequeña bifurcación en la sana doctrina que la palabra ya te había puesto. Y Él te pone una cosita medio universalista. Préndete esta velita, o cuélgate esta cosita, o márcate esta cosa en la frente, o hazte estas cosillas. Que cuélgate algo así, que márcate algo aquí, que no pasa nada, ¿sí? Que vea este lugar, que métete esta hierba, que no pasa nada, todo es natural, que el mundo, ¿sí me explico? Cuando menos nos damos cuenta ya andamos con temas de brujería, de hechicería, de ocultismo, por esa pequeña bifurcación. Por eso es que la conciencia la tenemos que tener activa, amados. Detectar rápidamente, discernir, a ver, ¿esta palabra viene de base bíblica o viene de base demoníaca? Porque como vimos también la clase pasada, amados, en el mundo espiritual solamente existen dos polos. Hay fuerzas de bien y fuerzas de mal y listo. Está el Dios
y está el diablo y listo. ¿Okay? No hay neutralidad. Por eso es que es importante que nos mantengamos del lado del bien, obviamente, ¿no? Ok, entonces, la conciencia. Checamos Génesis, vimos Génesis 2, 16 y 17, y vimos que a partir de ahí se alteró nuestro ser entero, ¿no? Entonces, cuando estamos muertos en delitos y pecados, tenemos nuestra propia conciencia, ¿ok? Que nosotros le llamamos conciencia, pero realmente es un razonamiento intelectual, ¿sí? De espiritual no tiene nada y no viene de Dios, viene de nosotros mismos. Entonces, cuando uno viene a Cristo, amados, y es lavado por la sangre preciosa, el Espíritu Santo entra en nosotros. Y la primer cosa, amados, la primer cosa que Dios hace con nosotros cuando venimos a Él es precisamente eso, vivificar nuestra conciencia. Y usted rápidamente le empieza a molestar, le empieza a dar comezón, cosas que antes usted las pasaba por altos, o sea, vivía en ello y ni cuenta se daba. Cositas así, detallitos. Obviamente los grandes, pues más todavía, ¿no? Pero eso es, ahí, a partir de ahí empieza el cambio en tu vida, cuando el Señor vivifica tu conciencia. ¿Ok? Entonces, la conciencia, cheque la diferencia entre una conciencia humana y una conciencia del Espíritu. La conciencia humana, amados, solamente produce confusión y produce culpabilidad. Una persona que es pecadora muchas veces sabe que está haciendo las cosas mal, pero como no ve sentido, por así decirlo, de cambiar, sigue haciendo las cosas mal, pero ahí está, sigue teniendo esa conciencia de que está mal. ¿Y qué hace esa conciencia? Solamente lo culpa y más confusión y más culpa, y es una espiral de oscuridad, amados. Pero viene el Espíritu Santo e ilumina nuestro interior, ilumina con verdad, porque de hecho verdad o revelación es figura de luz. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, ilumina nuestro ser con verdad y vivifica nuestra conciencia. Pero es una conciencia que te libera, porque es una conciencia de verdad, ¿sí? No es una conciencia basada en la mentira del diablo, sino en la verdad de Dios. Entonces, todo lo que sea verdad trae libertad, amados. Y todo lo que sea mentira, entonces trae ¿qué? Trae atadura, trae cautiverio, trae esclavitud. Entonces, cuando usted, y yo pienso que esa es una de los como características donde usted más rápido puede discernir si una palabra viene de Dios o viene del ser humano o incluso del diablo. Si esa palabra usted le trae cautividad, lo esclaviza más, quiere decir que no viene de Dios. Porque la verdad te hace libre siempre, siempre. El 100% de las veces te trae libertad. Por ejemplo, se da mucho el legalismo, ¿no? En el mundo cristiano. Y yo creo que el legalismo es una de las doctrinas que más rápido podemos saber que no vienen de Dios. Porque el legalismo trae cautiverio, ¿sí? Trae cautividad, trae esclavitud al alma. Pero lo que viene con Dios, lo que viene de Dios trae libertad. Quisiera que leyéramos Hebreos. Hebreos es un libro súper grueso, amado, de leer. La verdad que Hebreos, la torre, está muy difícil de procesar. Es cada versículo, o sea, se puede sacar una predicación de cada versículo de Hebreos, amado, está súper grueso. Ok, entonces vamos a leer Hebreos 9, 11, del 11 al 4. Y trate de entender mientras lee lo que estamos leyendo, ¿sí? Porque si no pone atención se va a desconectar rápido, porque sí es conocimiento un poco sólido, ¿no? Que hay que digerir. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Ok? Después dice el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas
a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, que son animales naturales de esta creación, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Entonces, ¿quién limpia o qué limpia nuestra conciencia? La sangre preciosa de Cristo. A través de la sangre nosotros podemos ser limpios nuevamente. Y si antes usted vivía en condenación, o sea, de que usted constantemente se estaba diciendo, soy una basura de persona, estoy mal, todo lo que hago está mal, me voy al infierno, no puede ser, porque tengo esta actitud, porque tengo este carácter, porque hice esto y uno se empieza a autocondenar. Todo eso, amados, viene de uno mismo, porque lo que viene de Dios siempre, de nuevo, siempre trae libertad. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda en su espíritu, amados, es que usted es libre de toda condenación. Y eso es precisamente lo que celebramos hoy. De que porque Jesús resucitó, nosotros también tenemos oportunidad de resucitar. De que nuestro espíritu sea resucitado y que podamos conectarnos con el Padre otra vez. Y no ir avergonzados ante el Padre, ¿ok? Sino ir justificados por medio de la sangre de Cristo. No tenemos por qué ir con la cola entre las patas todo el tiempo, amados. Esa condenación es propia. Porque la palabra de Dios dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Entonces Cristo, amados, llevó culpas y llevó nuestra iniquidad también en la cruz. Eso es obra de nuestro Señor. Y dice, estuvimos leyendo, si antes con machos, o sea, con animales naturales, apestosos, que huelen feo, que hacían un desastre, eso nos justificaba delante de Dios. Ahora dice la palabra, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios? Que Él sí no tenía ninguna mancha, ningún defecto. Él era perfecto delante de Dios. Por eso es que somos completamente libres. Vamos a leer Romanos 8, 33, 34. 8 del 33 al 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, dice, el que también intercede por nosotros. Entonces, no nomás somos justificados, no nomás el expediente, ¿cómo se le llama? Como los cargos penales que tuviste en un pasado, ¿no? No recuerdo cómo se le llama ese tecnicismo, ¿no? Antecedentes penales. No, gracias. O sea, Él no nomás destruyó nuestros antecedentes penales, no nomás los canceló, sino que sigue continuamente intercediendo por nosotros. O sea, Él es nuestro abogado. No sé cómo explicarlo, amados, para que nos demos cuenta de que Jesús no nomás vino y cumplió una misión y ya se desentendió de nosotros, sino que Él hasta ahora, de día y de noche, sigue ahí intercediendo por nosotros. Ni aún entregando toda su vida, Él dijo, hasta aquí acaba mi obra. No, Él sigue ahí abogando por nosotros, amados. Por eso tenemos que vivir agradecidos con el Señor, por ese trabajo espiritual que hizo por nosotros. Entonces, si usted quiere ser una persona santa, lo primero que usted tiene que hacer es ser fiel en su conciencia. Dejar que su conciencia lo redarguya. Y la conciencia, amados, es un órgano, al igual que el resto de los órganos, es un órgano que va evolucionando conforme evoluciona nuestra vida en Cristo también, nuestra vida cristiana. No es igual. Y usted se dará cuenta, yo pienso que ya se habrá dado cuenta, que hay creyentes, amados, que algunas cosas les parecen súper ofensivas, o sea, que no lo pueden ni ver. Y hay otros creyentes
que se les hace así como que, pues X, o sea, ¿sí me explico? Entonces, aquí la pregunta no es quién esté bien o quién está mal, sino quién está obedeciendo a su conciencia. ¿Sí? Porque, mire este dato, el Señor juzga en base a nuestra conciencia. Entonces, si a día de hoy, 31 de marzo del 2024, tu conciencia te dice que eso específicamente está mal y tú no le haces caso a la conciencia, el Señor te va a juzgar por eso. ¿Ok? Entonces, ahorita, pero a lo mejor más adelante, ya que tu conciencia esté más fuerte, más sólida y que esa acción no se te haga ofensiva, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si obedeces a tu conciencia y tu conciencia te dice que eso no está mal, el Señor no te va a juzgar entonces. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la conciencia va cambiando. ¿Conforme a qué? Conforme a nuestra posición en Cristo. ¿Ok? Y hay una parte, para que no crea que estoy hablando herejías, hermanos. Hay una parte en 1 Corintios, que no la vamos a leer, pero donde Pablo habla de un tema bien curioso que era la carne sacrificada a los ídolos. ¿Se acuerdan, no? ¿Y qué decía Pablo? ¿Está bien o está mal? Bueno, miren, si dice, hay gente de conciencia débil, decía. Hay gente débil en su conciencia. Que comer esa carne sacrificada a ídolos, como ellos sí vienen de idolatría y apenas se van convirtiendo, pues todavía se les hace bastante grave, pues. Pero otras personas que a lo mejor ya tienen mucho en el evangelio o que no vienen de un contexto de idolatría, pues dicen, pues los ídolos ni siquiera existen, o sea, ni existen, entonces yo me la voy a comer, no hay bronca, pues. Ajá. Entonces dice, pero si tú, que eres de conciencia fuerte, lo haces enfrente del de conciencia débil, a ti también se te va a juzgar, porque estás haciendo que que tiene conciencia débil, que si se le hace mal, peque también. ¿Sí? Y esto es con todos los asuntos, amados, que no están entre blanco y negro en la Biblia. Sí, o sea, hay cosas que en la Biblia son blanco o negro, listo. Pero hay muchas acciones en medio, en tonos de grises así, que no estamos seguros hasta qué punto estén bien o hasta qué punto estén mal. ¿Sí? Temas como tatuajes, alcohol, baile, ciertas comidas, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ciertas celebraciones, ciertas culturas. O sea, hay muchas cosas, ¿sí? Que la Biblia no dice, esto está mal y si lo haces te vas al infierno. Hay muchas cosas que la Biblia no dice, muchas cosas que ni siquiera menciona, ¿sí? Que ahorita existen. Por ejemplo, el mundo digital ni siquiera existía en aquel entonces y ahora existe. O sea, ya hay hasta un metaverso, ¿no? Entonces, son cosas que van saliendo y que conforme usted crece en Dios, su conciencia se va afirmando. Miren, ¿cómo puedo ilustrar esto? Por ejemplo, cuando usted empieza a construir una torre supongamos que usted hace una torre de cartas, ¿sí? Una torre de cartas, le hace así, se cae, ¿no? Pero si la torre tiene cimiento y es de acero sólido, pues vas a tener que darle un marrazo bastante duro para que se caiga, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La firmeza en la torre. Y así es nuestra conciencia. Conforme vamos creciendo en Cristo y vamos madurando en conocimiento, ya algunos pecados no se nos hacen como que nos vayan a mover el tapete, pues, ¿ok? Escuchar cierta canción, hacer cierta cosa, ir a cierto lugar, ya no se te hace así como que te vaya a mover el tapete, porque tu torre, tu conciencia, tu convicción en Cristo está súper sólida, pues. Sabes que eso no te va a cambiar. Hay ciertas acciones, pero eso es dependiendo de cada quien. O sea, yo no le puedo decir a usted específicamente qué está mal para usted en este momento, porque solamente Dios y usted conocen en su conciencia actual qué es lo que está mal para usted. Y de nuevo, si para usted está mal, no sé, tomarse una cerveza, si a usted se le hace mal eso, no lo haga, amados. ¿Sí?
Pero si usted ya no se le hace mal tomar una cerveza, pero está enfrente de alguien que sí se le hace mal, pues usted también va a bailar ahí, porque para él también está mal. ¿Sí me explico? Entonces, son cosas que nos tenemos que cuidar, amados. Hay cosas que están así como le digo, en medio, que son medio complicadas de juzgar. Pero si usted las va a hacer y usted no se le hace mal, pues también asegúrese de que no lo esté haciendo enfrente de alguien que sí se le hace mal, que vaya a herir su susceptibilidad de la otra persona. ¿Sí me explico? Entonces, el conocimiento, amados, nos trae, el conocimiento no siempre nos va a hacer no siempre nos va a hacer como más libres en temas de límites de conciencia. Hay veces que el conocimiento va a agrandar la condenación de la conciencia. ¿Sí? A veces lo agranda y a veces lo aminora el conocimiento. No tiene nada que ver, ¿sí? Una cosa con la otra. O sea, no es como que cuando usted, no sé quién de aquí tendrá, por ejemplo, más de 5 años de cristiano. Yo creo que en 5 años ya uno se da cuenta de cómo ha ido evolucionando su conciencia, ¿sí? Hay cosas que en el principio cuando usted vino a Cristo se le hacían a la torre, o sea, esto no, ni me voy a juntar con gente que haga esto, no. O sea, se te hacía súper ofensivo. Y ya después creces en Cristo y ya 5 años después ya es como que, pues lo toleras, pues, o sea, no se te hace que vas a dejar de ser cristiano, ir a la iglesia, no vas a dejar de ser más espiritual o menos espiritual por hacer eso, o convivir con gente que hace eso. Pero sin embargo, hay otras cosas que cuando viniste a Cristo se te hacían como que no pasaba nada y después enterándote de lo que dice la Biblia acerca de eso, a la torre ahora sí se te hace. ¿Sí me explico? Como por ejemplo el tema de los horóscopos, ¿no? Hay gente que no sabe que los horóscopos están mal. Hay gente que no sabe que los signos zodiacales son malos, que la astrología es mala. Gente que no sabe eso. Y viene a Cristo y hace todo bien, o sea, todo bien, pero por algún u otro motivo nunca le toca escuchar o leer la Biblia o escuchar a alguien que diga la astrología es mala, ¿sí? Entonces, y ya después, como sabe, como alguien le dice, entonces a través del conocimiento, esa condenación en su conciencia crece por esa acción. O sea, ahí le estoy dando unos ejemplos claros de que el conocimiento o te aminora o te amortigua o te disminuye la carga de la conciencia. Pero eso, amados, todas esas cosas se van a ir dando en su proceso de vida con Dios. ¿Sí? Entonces, eso es la conciencia y es como caminamos en la conciencia, ¿no? Lo que sí es bien importante, amados, es que cuando usted ahora sí que viole algo que para su conciencia está mal, que usted haga algo malo, que usted sepa que está mal, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que recurrir nuevamente a la sangre, amados. ¿Okay? Tenemos que arrepentirnos. Porque habrá gente que piensa que hizo algo tan malo que ya no hay perdón. Pero la palabra de Dios dice que solamente hay un pecado que no tiene perdón, ¿no? Que es la blasfemia al Espíritu Santo. Pero todo lo demás se puede perdonar, amados. Así que si usted pecó, usted recurre a la sangre de Cristo nuevamente y arrepiéntase de sus pecados. ¿Ok? Bien, amados. Entonces, ya para terminar, quisiera que habláramos de qué es el término cristocéntrico. ¿Ok? El término cristocéntrico, amados, es de que Cristo sea tu centro, el centro de tu vida. Uno no debe ser ni legalista ni debe de ser liberal. Uno debe ser cristocéntrico. ¿Ok? El legalismo te condena, te amarra, te hace que traer una corbata de cierto color te mande al infierno, y que lo externo, o sea, ¿qué es lo que dice el legalismo? Que lo que hay en tu exterior, te condena para la eternidad. ¿Sí? Eso es lo que dice el legalismo. Y por otro lado, ¿qué es? El ser liberal. Ser liberal es pues todo lo contrario, ¿no? Ser liberal es decir que nada te,
O sea, agarrar la palabra de que nada nos separará del amor de Dios, o de que gracia es gracia, de que siempre va a haber gracia, de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y abusar de eso, ¿no? Y decir, pues de todos modos no pasa nada. Y Pablo habla un chorro de veces de esto, amados. Y hace preguntas, ¿no? Dice, ¿esto significará? O quiere decir esto, dice, y él hace la malinterpretación, ¿no? Y ya dice, no quiere decir eso. No, o sea, el hecho de que seamos justificados por Cristo y que vivamos por gracia y no por la ley, no quiere decir que te vas a brincar la ley, es lo que dice Pablo, sino que al contrario, o sea, ahora con mayor razón, dice, tenemos que cumplir la ley y tenemos que ser obedientes a Cristo. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Otra vez volvemos a Cristo. Cristo debe ser nuestro centro, amados. ¿Okay? Y si su conciencia le dice, esto está mal, no lo haga, amados. ¿Okay? O si, por ejemplo, hay una autoridad espiritual en su vida que le dice que está mal, tampoco la debe hacer. Porque es muy diferente una relación, amados, horizontal con una persona, que es su hermano en Cristo, pues. A lo mejor usted tiene un hermano en Cristo que anda haciendo unas cosas que para usted están mal. Pero si es su hermano, usted no va a dar razón de su alma, usted no tiene nada que ver con él. A lo mejor uno lo puede amonestar, le puede dar un que otro consejo, ¿no? Pero a usted no se le va a juzgar por las obras de aquella persona, pues. Entonces usted no debe de perder la paz, o peor aún, usted no debe dejar de amar a la persona. ¿Ok? Ajá, no, o sea, nuestra posición ahí no es juzgar, amados. ¿Ok? Podemos amonestar, ¿sí? Pero no nos vamos a clavar en que te vas al infierno, no podemos condenar, no podemos juzgar, o sea, no podemos sentenciar a la gente, pues esa es la palabra. De que, como tú pisaste cierto lugar, te vas al infierno. Eso es sentenciar a las personas, amor. Y esa jurisdicción no nos toca a nosotros. Nosotros no somos jueces de nadie, pues. Sin embargo, sí hay otro tipo de relación humana que son las relaciones verticales. ¿Okay? Y ahí ya hay jerarquía, ya hay paternidad de por medio. Y Dios, hay muchísimos ejemplos en la Biblia, donde Dios sí le reclama al padre por qué no le estorbó a su hijo en cierta acción. ¿Okay? O sea, ahí ya es diferente. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que el Juan y Pedro son hermanos. Pedro hace algo malo. Jesús o Dios, bueno, Jesús cuando venga a juzgarnos, ¿le va a reclamar al Pedrito del Juan? No. Pero resulta que el papá no le estorbó. Y es el papá de los dos. Y el papá no le estorbó. Al papá sí se le va a pedir cuentas, porque él es el atalaya. Y la palabra de Dios dice que si el atalaya, viendo el peligro, no avisa al pueblo, la sangre del pueblo va a caer sobre el atalaya. Y se le va a atribuir a la persona que estaba en posición alta, que tenía el panorama, o sea, la posibilidad de ver y avisar y hacer algo al respecto. A él se le va a responsabilizar. Entonces, o sea, ¿sí se dan cuenta la diferencia entre ser hermanos y ser padre e hijo? Eso sí es súper diferente, amados. Entonces, en conclusión, si usted es padre o tiene a alguien que espiritualmente o almáticamente está bajo su cuidado, ahí sí usted tiene que, así es, tiene que hacer una intervención ahí, por esa persona, por ese hijo, por esa persona que usted está liderando. ¿Ok? Porque ahí sí se le va a reclamar a usted. Pero si un hermano que anda ahí haciendo lo que quiera hacer, amado, usted ni se preocupe, no le esté tirando grilla, no esté hablando mal de la gente. O sea, eso solamente lo autocondena usted mismo, porque la palabra de Dios dice que con la vara que midas serás medido. Así que más vale tener la varita en el piso para con la gente. Si vamos a levantar la varita, que sea por nuestros hijos solamente. Y entendamos esa diferencia, ¿no? Ok. Pongámonos de pie, amados. Con eso concluimos los 3 órganos del Espíritu. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué.
Para los creyentes nuevos, amados, para los creyentes nuevos, hay que seguir avanzando en el conocimiento, fortaleciendo nuestra conciencia, ¿ok? Y entienda que no hay condenación para usted, ¿ok? Pero para los creyentes viejos que ya tienen conocimiento, la palabra de Dios también nos dice que el que se crea firme, cuide que no caiga, ¿ok? Así que tampoco seamos o caigamos en una trampa de que, como yo lo sé todo, no pasa nada, o sea, a mí nada me afecta, ¿no? A mí nada me va a mover, porque vaya que se puede mover. Y siempre que estemos en esta condición carnal en la que vivimos, siempre vamos a ser susceptibles a tentaciones de la carne, ¿ok? Por más espirituales o más religiosos que seamos, seguimos siendo carne, hermanos. Y hay que estar pendientes de eso, alertas, con la guardia alta, ¿no? Bien, oremos. Padre, gracias por esta palabra que tú nos acabas de dar. Gracias porque nos informa, Señor, de lo que hay en nuestro espíritu. Gracias, Señor, gracias, Jesús, por tu sangre en esa cruz. Gracias porque a través de ese sacrificio somos santificados. Gracias porque ese velo fue roto, Señor, y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque somos justificados mediante tu sangre, Señor, para con el Señor. Gracias porque tú eres ese puente, Señor. Tú restauraste esa conexión entre nosotros y el Padre. Tú eres el único camino, Señor, y confesamos y creemos que tú eres el único Dios, que tú eres la única fuente de vida eterna, Señor. Gracias por vivificarnos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir en el Espíritu. Ayúdanos a ser espirituales en un mundo tan carnal. Sabemos que es un reto, Señor, pero tu palabra también dice que para el que cree todo le es posible. Y también dice, Señor, que tú peleas nuestras batallas, Señor, y que tú estás ahí como poderoso gigante, Señor, abriendo brecha delante de nosotros. Ayúdanos a aferrarnos de tus promesas, Señor, y a vivir con una conciencia limpia para con Dios y para con los hombres, Dios. Ayúdanos a vivir con una conciencia sensible, que no tengamos una conciencia cauterizada, Señor. Sensibilízanos, Señor, para poder entender que nuestra conciencia nos está amonestando de ciertas cosas y poder eliminar esas acciones que no nos dejan tener comunión plena contigo, Dios. No queremos dejar que ninguna acción, por más mínima que sea, nos aparte de tu presencia, sino que queremos vivir lo más cercanos posible, Señor, en comunión perpetua contigo, papá. En el nombre de Jesús, amén.